empezar a grabar. Y aquí está. Estamos en el día martes, eh, 20, ya se me está olvidado hasta el número, martes 24 de marzo, ¿ya? Parte 2, ¿ya? Vamos a empezar a ver la clase número 5 que tiene que ver principalmente con el proceso de reproducción, y vamos a partir con las ideas de la pubertad, ¿ya? Para eso vamos a compartir la clase, ¿ya? Vamos a compartir la clase y aquí está clase número 5 que dice, si se fijan, de una u otra forma está diciendo el manejo reproductivo, ¿ya? Este manejo reproductivo dice la pubertad de hembras y machos. Eh, Recuerden, por favor, si es que va apareciendo algún tipo de pregunta, algún tipo de dato, alguna curiosidad, con toda confianza no duden en hacerla, porque es mejor salir de la duda que quedarse con la duda una semana completa o más de una semana, y al final hay cosas que nunca entendimos, y este tipo de cosas son importantes. ¿Qué vamos a tratar de ver en esta sesión, en esta clase? No estoy tan seguro que la veamos completa, pero sí, la idea es que en estos 15, 20 minutos tengamos claridad con algunas ideas centrales. Esta clase trata principalmente de la cerda prepuberal y puberal. Entonces vamos a ver características reproductivas de los cerdos. Vamos a desarrollar las ideas centrales del manejo de la hembra, vamos a ver algunas características del ciclo estral y vamos a empezar a ver el manejo de la nulípara, o sea, cómo trabajamos aquella hembra que nunca ha parido, ¿ya? Eso es una hembra nulípara, aquella que nunca ha parido. Pregunta abierta, con toda confianza. Si es que no saben, profe, dígame, dígame, no tenemos idea. Pero yo creo que más o menos tiene alguna idea usted. ¿Cómo clasificamos a la cerda desde el punto de vista reproductivo? Si nosotros tuviésemos que hablar, decir, la cerda es una hembra que tiene esta característica. ¿Cuál es la característica de la hembra porcina? ¿Cómo la clasificarían? ¿Cómo la clasificamos en realidad? ¿Por ahí? ¿Alguien? Bianca dice, no sé, está bien, súper bien, no, decir no lo sé, es válido, ¿sí? Miren, vamos a clasificarla. ¿Son Ay, poliéstricas continuas? muy bien, súper, gracias Tatiana. Sí, Tati, muchas gracias. Así es. La forma más simple es con esas dos palabras, poliéstrica continua. Pero estas dos palabras dicen muchísimo, tienen mucha fuerza y ya nos permiten proyectar muchas ideas. Es poliéstrica continua. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que dice que de forma continuada, es decir, no hay un periodo, no hay un momento del año, sino durante toda su vida, durante todo el año, eh, va a presentar estros. Por eso es poliéstrica de forma continua. Ya nos dice entonces de que no hay un fotoperíodo, no hay un periodo del año que esté condicionado por un evento de tipo externo. Y todos sabemos que los eventos externos más determinantes para las mamíferas es la cantidad de horas luz. Entonces, por eso nosotros llamamos un fotoperiodo. En el caso de la cerda, no hay un condicionante externo, no hay un fotoperiodo, por eso decimos que es continua. Pero al mismo tiempo decimos que es con muchos estros, es poliéstrica. Entonces, la cerda la vamos a clasificar como poliéstrica de tipo continua. Similar en esta característica solo a otra especie, que es la hembra bovina, o sea, la vaca. La vaca de todos nuestros animales domésticos con los que trabajamos continuamente, junto con la cerda, son las únicas dos que son poliéstricas de tipo continua. Porque es cierto que hay otras que son poliéstricas,
pero son estacionales. Poliéstrica es la oveja y la cabra, pero son estacionales. La cabra y la oveja tiene estros continuados uno que otro, pero solamente en algunos momentos del año. ¿En qué momento del año? Cuando empiezan a disminuir las horas luz, y eso dependiendo del lugar donde usted está, en qué lugar de Chile, pero más o menos nosotros decimos que es desde el solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, o sea, desde diciembre hasta junio, ¿ya? Diferente es la yegua, que también es poliéstrica, pero es poliéstrica estacional cuando aumentan las horas luz. Y uno podría decir que la hembra equina, o sea, la yegua, tiene máxima fertilidad entre los equinoccios, entre el equinoccio primaveral y el equinoccio otoñal. ¿Ya? Dicho de otra forma, desde más o menos desde agosto-septiembre hasta marzo. Podría ser febrero, marzo, abril, pero eso va a depender mucho del individuo, así como también del lugar donde se encuentre. Pero volvamos a nuestra cerda maravillosa, a nuestra hembra maravillosa que es la cerda. La cerda se define como una hembra poliéstrica de tipo continua. Y eso ya nos hace pensar muchas cosas, porque ¿cuál es la gran ventaja que tiene una hembra poliéstrica de tipo continua? La gran ventaja que nunca se nos debe olvidar es que las poliéstricas de tipo continua nos permiten una programación de partos de forma continua. Y si tengo programación de partos continua, tengo programación de productos de forma continua. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener una política continua? La gran gracia es que nos permiten la programación continua de producción. Y esa es la gran ventaja. Fíjate cómo empezamos a introducir en el tema de la reproducción y la importancia de la reproducción en un plantel moderno. La reproducción es siempre un factor clave en la producción porcina, ya que su principal objetivo es obtener el mayor número de lechones destetados por unidad de tiempo al mínimo costo posible. ¿Cuál es nuestro objetivo? La mayor cantidad de lechones destetados, no solo los nacidos, no solo los nacidos vivos, no solo los nacidos vivos y viables, sino la mayor cantidad de destetados. Y para poder conseguir la mayor cantidad de destetados, nosotros debemos tener atención en una correcta detección de celo. Entonces, ya tenemos que saber cuáles son las características de una cerda en celo. Debemos tener un correcto diagnóstico de gestación, pero además de correcto diagnóstico de gestación debe ser precoz. Vamos a ver qué herramientas tenemos como herramientas de diagnóstica de gestación industrial en cerda. Vamos a ver varias y vamos a darnos cuenta que hay algunas que son más plausibles, más desarrollables en una unidad industrial. Nosotros tenemos que tener un destete precoz. Y claro, ¿por qué un destete precoz? Porque la cerda, a diferencia de todas las otras mamíferas domésticas, es la única que presenta un anestro lactacional producto de los altos niveles de prolactina circulante. Entonces, mientras tenga prolactina circulante, la cerda va a tener una anestro lactacional. Entonces, tengo que romper la lactación, tengo que destetar para que el ciclo o el flujo hipotalámico hipoficial gonadal se vea nuevamente activado. Nosotros debemos tener como objetivo un ritmo de reproducción acelerado. Dicho de otra forma, nuestras madres deben tener más de 2 partos al año. Nosotros tenemos que tener un proceso de inseminación artificial de correcta técnica, así como todos los procesos de cubrición están perfectamente controlados. Con todas estas características índice o con todos estos quehaceres, nosotros lo que vamos a tener de una u otra forma, vamos a tener un correcto manejo reproductivo. Fíjense en la foto, aparece un algo que es una monta directa, libre, a campo abierto.
eso que usted ve aquí no es lo que nosotros trabajamos a nivel industrial, pero la demuestro porque vamos a definir algunas cosas, ¿ya? Dentro de las cosas que hay que definir es qué es lo que es la pubertad, cuándo la hembra porcina se hace pubertad. Vamos a definir el concepto de la pubertad en un macho, cuándo un macho es puberal, y también vamos a definir lo que es el celo. Voy a partir por eso del celo, porque en la imagen está evidenciándose varias situaciones. Uno dice, ah, profesor, si es solo una monta o una cópula. No, es que no es solamente una cópula, no solamente una monta, porque lo que está frente a nosotros es una hembra que está en celo. Eso quiere decir, está receptiva para la monta por parte de un macho, y eso que acabamos de decir es la definición basal de lo que es una hembra en celo. ¿Qué es una hembra en celo? Aquella hembra que por un periodo de tiempo que es limitado y conocido, ¿sí?, acepta al macho para la monta y cópula. Eso es el celo. Pero también vemos un macho que está montando. Un macho que monta es un macho que tiene índices de líbido alto que permite el cortejo, permite la exteriorización peniana, permite la monta con intromisión del pene en la vagina y permite la eyaculación. Entonces, cuando uno ve una imagen como esta y da la impresión de que puede ser algo simple, no, en realidad lo que está pasando son cosas súper complejas en el cual tanto el lado femenino están pasando situaciones complicadísimas que debemos entenderlas y tanto el lado masculino están pasando con cosas complejas que debemos entenderlas. Vamos a definir entonces el proceso de la pubertad como definición basal. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es un periodo de vida del animal, o sea, no es permanente, es un periodo de vida del animal en el cual se adquiere la madurez sexual o se adquiere la capacidad de reproducirse. En la pubertad aparecen los primeros caracteres sexuales primarios y secundarios y por supuesto que adquieren un gran crecimiento y desarrollo los órganos genitales. Eso quiere decir entonces que una hembra o un macho prepuberal antes de la pubertad no va a presentar caracteres secundarios, ni tampoco va a haber gran crecimiento ni desarrollo de órganos genitales. Esto es más o menos frecuente y fácil verlo ahora, incluso en otras especies. Por ejemplo, eh, tan masificado está el control poblacional en perros en grandes ciudades que se están operando cada día más hembras. Y muchas, no me refiero a perras, estoy hablando como ejemplo. Y muchas veces estas hembras son operadas, o sea, hay una cirugía de ovariohisterectomía prepuberal, que es lo recomendado, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con los órganos genitales? No alcanzan desarrollo, no alcanzan crecimiento. Entonces, por ejemplo, una aproximación, muchas veces que tenemos nosotros los médicos veterinarios, para saber si una perrita eh, que puede ser adulta, pero tenemos dudas si fue operada o no fue operada, y no tenemos la herramienta llamada ecógrafo, porque créanme, queridos colegas, que la veterinaria no empezó con el ecógrafo, la veterinaria empezó mucho antes que la existencia de un ecógrafo. Lo digo para ustedes, que ustedes viven tiempos modernos y todo quieren ecografiarlo, ¿ya? Dicho de una u otra forma, debemos entender de que una correcta aproximación puede ser la evaluación del desarrollo de órganos genitales, ¿ya? Si es adulta y tiene labios vulvares chiquititos, lo más seguro que esa perrita fue operada. Lo mismo va a pasar en todas nuestras especies. Si yo tengo una individua y tengo dudas si estará puberal, no estará puberal, si está en el límite, si ya pasó sus primeros celos o no pasó sus primeros celos, evalúe, haga una correcta semiología de órganos sexuales, por lo menos desarrollo de genitalidad, y va a tener una gran aproximación. Créame que es una gran aproximación. Fíjate que desde el nacimiento hasta el periodo
prepuberal inmediato, el crecimiento y desarrollo de los órganos reproductivos se efectúa de manera gradual, en consonancia con el desarrollo general del cuerpo. Cuando empieza a decrecer la tasa de crecimiento de un individuo, o sea, del cuerpo general, es cuando el desarrollo de los genitales se hace máximo. O sea, en la medida que el individuo, macho o hembra, empieza a crecer, la genitalidad también crece. Pero cuando hay freno del crecimiento general, empieza a hacerse máximo el crecimiento genital. Y esto pasa en todas nuestras especies, ¿ya? La pubertad en las hembras comienza con la primera ovulación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo la hembra porcina se hace puberal? Cuando empieza la ciclicidad ovárica. Dicho de otra forma, cuando el eje hipotalámico hipofisiario gonadal está activo. Cuando este eje hipotalámico hipofisiario, o sea, desde el hipotálamo se libera la hormona GnRH, que activa, en este caso, la hipófisis con secreción, liberación, con aumento de frecuencia y volumen de hormona FSH y LH, estas hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, aumentan su pulso y aumentan su concentración sanguínea, llegan hasta el ovario y como todos sabemos, la hormona folículo estimulante lo que hace es estimular el crecimiento folicular, por eso se llama folículo estimulante FSH, y por otro lado, la hormona luteinizante lo que hace es producir la ovulación y también al mismo tiempo luteinizar las capas internas que quedan en el folículo dehiscente para generar un cuerpo lúteo. Entonces, este proceso de tipo, o este control, este proceso como control de tipo hormonal, inicia en algún momento y se inicia en la pubertad. Entonces, la pubertad comienza con la primera ovulación. No necesariamente una primera ovulación puede manifestarse con celo, ¿ya? O sea, yo podemos tener eh, inicio la ciclicidad ovárica y no necesariamente con evidencia de celo. En la cerda en general va de la mano y muchas veces yo tengo celo. Puede que los celos no sean tan evidentes o tan manifiestos, pero celo va a haber. ¿Cuándo termina la pubertad? Porque la pubertad se inicia en el primer celo. ¿Cuándo termina? Cuando la hembra se hace cíclica. O sea, y será cíclica no en un segundo celo, porque entre un primer celo y un segundo celo solamente hay un periodo. Se hará cíclica en un tercer celo. Entonces, primer celo, el inicio, un segundo celo es la manifestación secundaria a un primer celo, y cuando yo tengo un tercer celo, yo diré la hembra se hizo cíclica. Eso quiere decir que entonces la pubertad es un periodo de tiempo de más o menos unos 40 hasta 60 días. La pubertad tiende a iniciarse con varias características, siendo la característica de la edad cercano a los 150 días, o sea, al quinto mes. Si son más o menos unos 40, 60 días, nosotros diremos que la hembra en pubertad va a estar entre el quinto y el séptimo mes. ¿Sí? Se inicia en el quinto, termina en el séptimo mes de vida aproximadamente. Un macho también tiene pubertad. Las edades son bastante similares a la hembra, o sea, la pubertad de un macho será cercano, inicial, cercano al quinto mes, y muy particularmente vamos a ver que eh, en un sexto o séptimo mes la pubertad ya ha terminado en el macho. La edad, como decíamos, es muy similar. El tejido testicular empieza con un proceso de diferenciación histológica, histológica celular, a eso me refiero, tanto en las células de Leydig, así como en las células de Sertoli, entre el tercer y cuarto mes de vida, pero nosotros, de forma normal,
encontraremos al sexto mes de vida espermatozoides maduros en el eyaculado. Cuando nosotros en una muestra en un eyaculado encontramos espermatozoides maduros, diremos que el macho está en pubertad. El deseo de cópula propiamente tal, o sea, la actividad de monta, el deseo de búsqueda de hembra y la cópula, es bastante variable, pero siempre está asociado a la presencia de espermatozoides maduros en el eyaculado. Vamos a dejar presentado esta gráfica. Esta es una gráfica que muchas veces la han visto, pero la volvemos a repetir. Se representa el eje anatómico funcional, o sea, al eje hormonal entre diferentes tejidos. Este es el eje hipotalámico hipofisario gonadal, o sea, hay un hipotálamo en el centro de la bóveda craneana. La hormona más importante liberada por el hipotálamo es la hormona liberadora de gonadotropinas, llamado GnRH, que tiene un efecto positivo sobre la hipófisis. ¿Y qué es lo que hace la GnRH hipotalámica sobre el tejido hipofisiario? Hace que aumente la frecuencia y la concentración de dos hormonas, la hormona FSH, hormona folículo estimulante, y la hormona LH, hormona luteinizante. Estas dos hormonas, cuando entran en circulación sanguínea, llegan hasta las gónadas, en el caso de las hembras, hasta los ovarios, en el caso de los machos, en testículos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el tejido gonadal, en el caso de hembras, estrógenos, en el caso de los machos, testosterona, tiene un efecto altamente positivo sobre pene, testículos, en el caso de los machos, glándulas mamarias y útero, en el caso de las hembras. Tejido positivamente estimulando el crecimiento de los tejidos penianos, testiculares, glándulas mamarias y útero, pero estrógenos y testosterona tiene un efecto de inhibición o un feedback negativo o un efecto bucle, como usted quiera decirlo, de tipo negativo, sobre el tejido hipotalámico hipoficiario, lo que hace que controla de forma indirecta la liberación de GnRH y después la FSH y LH. Eso hace que mientras más altos sean los niveles estrogénicos y testosterona, se va controlando la liberación de GnRH y posteriormente FSH y LH. Eso hace que de una u otra forma haya un control interno de las concentraciones. En la medida que después bajan los niveles estrogénicos y testosterona, aumenta la liberación de GnRH nuevamente. Sé que me estoy pasando un par de minutos, pero es necesario que veamos este pantallazo para que no nos queden las ideas sueltas. En el caso de la hembra, esta GnRH activa la pituitaria anterior, ya liberando FSH y LH, y ya sabemos que cuando llega a ovarios, la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento folicular, hace que el folículo preovulatorio aumente de tamaño y aumenta los niveles de estradiol circulante. Entonces recuerde que el estradiol es hormona ovárica que proviene principalmente desde los folículos en crecimiento y del folículo dominante, que es folículo preovulatorio, o de los folículos preovulatorios. En el caso de la hembra porcina son varios. Este estradiol es el principal responsable del comportamiento del estro, ¿ya? Por otro lado, LH principalmente tiene una función con la dehiscencia del folículo preovulatorio, o sea, estimula la ovulación propiamente tal, y posterior la modificación de las capas que van quedando en el folículo, que se empiezan a luteinizar, por eso se forma un cuerpo lúteo. No olvidar que el cuerpo lúteo es un órgano transitorio funcional que libera progesterona. Recuerde que la progesterona es la hormona progestación, o sea, la que mantiene la gestación. En el caso del macho, tenemos también un hipotálamo, también hay GnRH, también
hay estimulación de FSH y LH, o sea, los machos, nosotros los machos que los estamos aquí presentes, así como el berraco, tiene FSH y LH circulante. La diferencia es que FSH actúa directamente sobre las células de Sertoli en el testículo. Y las células de Sertoli son aquellas células que conforman los túbulos seminíferos y producen espermatozoides. Y LH actúa principalmente como célula blanco, las células de Leydig. Y las células de Leydig son las responsables de los niveles testosterónicos. Y recuerde que la testosterona, de una u otra forma, es la hormona del comportamiento masculino. ¿Sí? Estamos en hora, chiquillos. Eh, Quiero dejarlo hasta aquí para que no se nos vayan confundiendo las ideas. Si tienen alguna pregunta, yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta. Si no, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. No, profe, por mi parte no. Muchas gracias, Teresa. No, profe, yo tampoco. Estamos. Por favor, les voy a subir ahora las clases de ayer, la clase de hoy día. Perdón, vamos a parar esto para que no nos